noches y bienvenidos a La Burbuja, bienvenidos a su burbuja y cada día la de más gente, que diría aquel del anuncio. Gracias por acompañarnos y a pesar de estar en esa noche de Reyes que seguro que ya los niños se han ido a la cama para esperar a Melchor, Gaspar y Baltasar, pues nosotros hoy queremos tener, para que ustedes papás pues se relajen, esta burbuja. Hoy vamos a hablar de macarras. ¿Se acuerdan ustedes de aquello de macarra, de ceñido pantalón? Pandillero tatuado y suburbial, hijo de la derrota y el dolor, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad. Bueno, pues vamos a hablar de eso, porque realmente es un término que nos suena, evidentemente, que muchos de ustedes lo han vivido, pero que le vamos a poner los puntos sobre las íes. ¿A qué es el macarrismo? Exactamente, con uno de los mayores expertos en esta materia. Pero la desgracia más grande es que tenemos mucho macarra en el gobierno de España. Es que ese es el gran problema, que los macarras han llegado al poder. Y hoy hemos visto un acto de macarrismo, un acto de vulgaridad, un acto de verdad nauseabundo. Hoy, en el entierro del Papa Benedicto XVI, Isabel Celaá, ¿se acuerdan? La exministra de Educación, de esta guisa ha ido al entierro del Santo Padre. Vean, de verdad, porque es la imagen, sin duda, de la jornada. Es la imagen del día, Isabel Celaá. Miren, ahí la tienen. Es que, de verdad. Pero a usted, señora Celaá, le han enseñado en los colegios de pago que ha ido a colegios muy ricos, le han enseñado algo de protocolo, le han enseñado que al entierro de una autoridad no se puede ir de blanco. Pero esto, vamos a ver. Usted que ha ido a colegios pijos, usted que tiene ese tonito cuando habla con esa autoridad moral, usted la que decía, sí, que los hijos no son de los padres, claro, como son del Estado, el Estado no les enseña que no hay que ir de blanco. A ver si le entra en la cabeza a Isabel Celaá y a este gobierno. Que vaya caraja la que tenían hoy para despedir a Benedicto XVI. El Papa de la teología, el Papa de la altura, el Papa de lo excelso, que hoy ha sido despedido por parte de la representación española. Por un lado, sí, la reina consorte emérita, la reina Sofía, que no ha ido con mantilla, pero podía no ir con ella, pero luego ha estado Bolaños y Celaá. ¿Y dónde estaba el presidente del gobierno? ¿Dónde estaba Sánchez? ¿Qué tenía en la agenda? ¿Qué tenía más importante? Han estado Meloni, ha estado Olaf Scholz de Alemania, ha estado Macron. ¿Dónde está Sánchez? Claro, si llegan a ir el rey Sánchez seguro que se pone delante en la foto, eso seguro, porque este es tan chulo, porque hoy vamos a hablar de chulos, hoy vamos a hablar de macarras, y es que lo tenemos en la Moncloa, lo tenemos subido en el escalafón político, nos gobierna un macarra y es Pedro Sánchez, que hoy no ha tenido el día, no se ha levantado muy católico, precisamente, para ir al entierro de su santidad. Y luego ha ido Bolaños, sí, Félix Bolaños, el que hace gala, el que se enorgullece, el artífice de la profanación de tumbas por parte de la Ley de Memoria Democrática que ha perpetrado este el gobierno con la firma de Bildu, ha sido el que ha ido hoy a despedir al Papa Benedicto. Pero Bolaños, ¿has ido tú? ¿Has ido tú? O sea, ¿tú crees que tienes autoridad moral? El tipo que se le ha llenado el pecho y se ha inflado cuando habla de lo orgulloso que está de sacar al hombre que más hizo por los católicos en el siglo XX, nos guste más o nos guste menos, el general Franco. Tú has profanado su tumba, le habéis sacado de la cripta del Valle de los Caídos, una cripta que pertenece a la Iglesia. Y hoy vais a despedir al Papa Benedicto, vosotros, Bolaños. Pero por favor, de verdad, que nos cuenten otro chiste, porque tremendo lío el que tenemos como para que Bolaños nos represente. O sea, vosotros, Bolaños, tú que te enorgulleces de pactar con Bildu, de pactar con los herederos de ETA, eres el que ahora va a hablar de cristianismo y a dar lecciones desde el Vaticano, pero pensando en quién, en tus compañeros de partido asesinados por ETA, en la sangre vertida por la banda terrorista ETA. ¿En eso piensas cuando vas al Vaticano? ¿O has ido a confesarte, Bolaños? Porque a lo mejor ha sido eso. Has ido a darte golpes de pecho por mi culpa, por mi gran culpa. Has ido con Celaá a pedir perdón por vuestros pecados. Hombre, pues en el cristianismo creemos en la misericordia y creemos que todo es perdonable. Hasta el buen ladrón se arrepintió en el último minuto y se salvó.
pero yo creo que para vosotros, con la cara dura que tenéis, creo que ya queda poco perdón, aunque siempre estáis a tiempo, Bolaños. Y tanto que te gusta, tanto que os gastáis el dinero en ir al Vaticano en Falcon, que ya has sido tú, ha sido Yolanda Díaz, ha ido, Celaá la han colocado allí. Pues a ver si os arrepentís un poco, porque no tenéis la autoridad moral para representarnos ante la Santa Sede, no la tenéis. Ni tú, Bolaños, ni nadie de este gobierno, nadie del Consejo de Ministros. Porque sois los que habéis ido a por la educación concertada, sois los que participáis de este proceso de secularización y de este proceso de relativismo, de dictadura del relativismo que denunciaba Benedicto XVI y que vosotros arrojáis y vosotros encabezáis y protagonizáis. Sois los del pacto con la ETA, sois los que con la ley trans pues os pasáis por el forro la biología, os pasáis las leyes naturales por el forro, porque sois así. Si es que solo ha faltado Irene Montero en el funeral, solo ha faltado la niña de los gritos, solo ha faltado ella, la más femenina de todas las mujeres, o no, porque ya te puedes sentir cualquier cosa. Ay, de verdad, menos mal que estamos hoy en la noche de Reyes, que vienen los Reyes Magos. A Bolaños le van a traer carbón, ya se lo garantizo, y no del dulce precisamente, sino carbón de ese que negro como los ángeles de Machín, que decía Sabina. Porque de verdad, Bolaños, te mereces carbón del bueno para ti, para Sánchez, para Celaá, que va hoy y se pone de blanco la tía. Es que... Y mira que ha ido a colegios pijos, como decía antes. Pero no ha aprendido, no le han enseñado. Ay, señor, llévame pronto, decía aquel. Ay, ¿por qué nos has abandonado? Pues no, yo creo que sigue ahí, creo que tenemos que aprender de los buenos ejemplos, pero no de los malos. Y por eso nos quedan mandatarios que todavía siguen felicitando la Navidad, como Isabel Díaz Ayuso, que por lo menos ella sí tiene algo de autoridad para poder felicitar las Navidades. Y ni Bolaños, ni Celaá, ni ninguno de este gobierno la tienen. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso y después hablamos de macarrismo, hablamos de macarras con Iñaki Domínguez, el mayor experto en la materia. El Evangelio, la buena nueva, es parte de la herencia de todos. No es justo arrancar a los hombres de su historia, ni de su tradición, ni de su dimensión trascendente que buscará o no cada uno en libertad y en paz. Por eso propongo un pacto por la Navidad, que nos unamos en volver a ser niños en el mejor sentido, en recuperar la cultura religiosa que es inseparable de la cultura con mayúsculas de la que venimos y que necesitamos para saber dónde ir. Bueno, pues ese es el mensaje de Isabel Díaz Ayuso frente a los relativistas y la verdad que desde aquí les deseamos una feliz noche de Reyes. Pero vamos a hablar de macarras, ya les digo, con Iñaki Domínguez, que ya está aquí con nosotros. Iñaki, oye, muchísimas gracias por venir aquí a La Burbuja. Gracias a vosotros por invitarme. Oye, cuando he estado cantando aquello de aún tienes años para votar y ya pasas del rollo de vivir... ¿qué te ha sonado? ¿A qué te ha venido a la mente esa canción? Pues bueno, eso que acabas de cantar me suena un poco al típico pasotismo, ¿no? Que también el pasota era un tipo muy en boga, digamos, en los años 70 y 80 en España. Y yo creo que es una figura que hoy en día no se habla tanto de ella, pero realmente es un poco como el predecesor del Nini, quizás, ¿no? Se habla mucho del Nini, ¿no? Ni estudio ni trabajo. Pero bueno, el ¿Había pasotas antes del Nini? Sí, había pasotas antes del Nini, había Ninis antes del Nini, digamos, ¿no? Qué bueno eres. Oye, he hablado antes, ya sabes que aquí hablamos de política un poquito también. ¿Tú ves muy macarra la política ahora que se habla de la tensión que hay en el Congreso? ¿Qué actitud ves en la política? Sí, yo creo que la política generalmente es más macarra que antaño. Creo que se está fomentando esto en todos los partidos políticos. Cuando tú compruebas, por ejemplo, ves una tertulia, digamos, política, se interrumpen constantemente unos a otros. Si tú ves una tertulia política en los años 90, principios de los años 90, cada uno hablaba, se respetaban los tiempos, ahora no se respetan. Digamos que hay una sensacionalización, digamos, de la política, que los políticos están interesados en ella, que los canales de televisión están interesados en ella, para crear escándalo, ¿no? Y para crear este sensacionalismo, ¿no? Que quizás pues hace que la gente pues siga más los debates políticos y demás, pero que es una especie de sálvame de la política, ¿no? Y es una pena realmente porque se están comportando como niños los propios políticos,
los tertulianos que participan en política y se interrumpen unos a otros, que eso tiene algo de macarrismo también, ¿no? Y de falta de educación, yo creo, ¿no? Claro. Oye, si a Sánchez, en lugar de ser presidente del gobierno, lo vieras por tu barrio, ¿cómo lo definirías? Pues no sé, no sabría qué decir, la verdad. Yo sí, bueno, pues así pinta un poco de pijillo, la verdad, así de primera. La verdad que si no lo conoces, pues le ves así como lo que era, ¿no? No era un profesor creo que era un profesor de económicas o algo así, pues una persona así, pues un poco pija, ¿no? Bueno, con ambiciones formal, digamos, es la experiencia que tiene, por lo menos, ¿no? Luego ya, pues, a través de sus acciones, ¿no? Sabrás quién es, ¿no? Y bueno, pues ahí cada cual pues puede interpretar las acciones suyas de una manera o de otra, ¿no? La gente generalmente las interpreta como una persona muy ambiciosa que está dispuesta a hacer cualquier cosa por permanecer en el poder, ¿no? Quizás esa es la imagen que tiene tanto entre personas de izquierdas como de derechas, más o menos, ¿no? Claro, claro. Y esto en los años 80, 90, ¿cómo se definiría esa persona que quería todo, que se ponía el mundo por montera, que le daba igual los principios, sino que quería conseguir un objetivo y lo que se le pusiera por delante se lo quitaba de encima? El caso era conseguirlo. Sí, pues la verdad es que, no sé, hay personas que han empleado la palabra ácrata, por ejemplo, despectivamente, ¿no? Quizás en ese sentido, ¿no? De una persona pues que simplemente va a lo suyo y que hace lo que estima oportuno para salvarse a sí mismo, ¿no? Pero vamos, ACRA también es una denominación que también tenía para algunas personas ese valor positivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es una buena definición, si empleamos la palabra despectivamente, quizás. Vamos a entrar a varios conceptos de la época que yo creo que vienen bien definir y que a la audiencia le van a gustar pues conocerlos aún más profundamente. El concepto kinky. ¿Cómo podemos definir un kinky? Bueno, kinky primero pues es una persona que se habla de los kinky calleros, que eran los que trabajaban el tema de los metales y abandonados y todo este tema, ¿no? Vendían la quincalla, que se llamaba, ¿no? Y que eran básicamente mercheros, que son los como gitanos por el estilo de vida que llevan, pero que no son étnicamente gitanos, ¿no? Entonces esos eran los kinkis. Luego los kinkis, bueno, pues ya en otras épocas más adelantadas se meten también en la delincuencia, porque como su modo de vida pues ya en entornos urbanos no funciona del mismo modo, y son la persona para mí que bueno que vive en ese entorno que está entre lo urbano y lo rural, ¿no? Que ahora mismo de hecho estamos en una zona que hace muchos años, pero bueno, al principio hace 30 años, era básicamente rural. Claro. Es decir, aquí para decirle la Ventilla, la zona de esto Madrid, es la avenida de Asturias, sí. Esto está por la Ventilla, pues aquí yo recuerdo pues un poquito más arriba en Pagastilla ver a dos gitanos sobre un burro, ¿no? ¿Tú lo recuerdas? Yo recuerdo perfectamente con 10 años que vine de Holanda, yo viví en Holanda y estaban las torres en construcción, que me estuve mucho tiempo que se quedaron paradas por un tema de corrupción, no sé qué pasó, y entonces recuerdo estar ahí en Pagastilla y pasar dos gitanos con un burro gritando, afuera las viejas, que suban las jóvenes, ¿no? y recuerdo eso perfectamente, y eran gente que probablemente provenía de aquí. También me atracó cuando tenía 15 años un kinky, que me acuerdo que yo vivía al otro lado de Pagastilla, que estaba cerca de aquí, y el tío me decía que me iba a robar o me iba a hinchar la cara a pepinazo, me hinchó la cara a pepinazo, y era pues un lenguaje y una jerga, ¿no? Que era muy de pueblo, muy rural, ¿no? Casi andaluza, ¿sabes? Y realmente alguien que vivía pues por esta zona que ahora pues hace muchos años está remodelada, pero que antiguamente pues aparece por ejemplo en la película Carne Trémula, de Almodóvar, las chabolas que habían aquí entonces, y bueno, es una zona que ha sido remodelada, pero sí, el mundo del kinky es ese mundo que está un poco entre lo urbano, entre lo rural, y que no son personas que viven en edificios, no son personas escolarizadas, son personas que viven en casas bajas, generalmente, chabolas, etcétera, y ya digamos que en Macarra pues tiene un elemento más de ciudadano, ¿no? De más civilizado, en el sentido de que pues ya va al colegio, viven en edificios ya con portales, con telefonillos, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a seguir repasando personajes, pero antes, claro, nos cuentas estos conceptos. Ahora se habla mucho de inseguridad. ¿Tú crees que ahora hay inseguridad en España? No, en absoluto, ¿no? En absoluto. Yo creo que la inseguridad es que el problema es que se utiliza políticamente como tantas otras cosas. Yo creo que falta coherencia, es decir, igual que no hay seguridad para todo este pánico absurdo que fomentan las feministas, ¿no? De que aquí hay muchísima violencia, es mentira. También creo que la derecha pues muchas veces se fomenta pues que hay una gran inseguridad porque está, yo qué sé, por tal alcaldesa. Yo creo que hay que ser coherente. Si crees que es seguro para unas cosas, también lo es para otras. Y España es un país muy seguro. España es un país con unos índices de violencia y muertes y violentas irrisorias comparado con otros países
del mundo, particularmente Estados Unidos. Y bueno, yo creo que España es un país muy seguro, particularmente hoy en día, y sobre todo también con respecto a tiempos pretéritos, ¿no? Con los que había muchísimos atracos, había mucho más violencia que hoy en día. Claro. Ahora vemos Latin Kings, Dominican Don't Play, sí. Bandas de estas, que esto hace unos años era inimaginable. Hombre, ya se lleva hablando mucho de ellos hace mucho tiempo. También hay que decir que estas bandas, se habla como bandas latinas, pero realmente son bandas estadounidenses. Todas estas bandas surgen en Estados Unidos. Los Dominican Don't Play, los Latin Kings, Nueva York. Incluso los nietas aparecen en las cárceles de Puerto Rico, que Puerto Rico es digamos, parte de Estados Unidos, y muchos otros, todos estos que suelen aparecer, incluso la Salva Malvatrucha, ¿no? MS-13, todos son pandillas de gente que eran originalmente pues, de otros países, pero que se originan en Estados Unidos porque es un país en el que hay, por ciertos elementos, digamos, de su constitución o de su anatomía, es un país donde brotan las pandillas, donde brotan las mafias y siempre están normalmente asociadas a una determinada etnia, ¿no? Claro. Vemos ahí imágenes, por ejemplo, sí. de este tipo de bueno, actuaciones, ¿no? En grupo. Sí. La verdad que a veces tienen que hacer retos. Esto también se estilaba hace unos años. Para entrar en una pandilla, para entrar en una banda, tenías que hacer algún tipo de reto. Sí, rito de iniciación, rito, digamos. Sí, un reto también, son retos. Pero vamos, sí, en general esto ya se lleva hablando mucho tiempo de las bandas latinas, ¿no? Ya de los años 2000 principalmente, yo creo ya 20 años. Y bueno, pues yo creo que estas bandas luego son menos es menos fiel, menos fieles a toda esta reglamentación, no son menos reglamentadas de lo que la gente suele creer, pero vamos, sí es posible que para entrar a estas bandas pues tengas que cometer algún delito o realizar o pegarte con varios o cosas por el estilo. Y antes de estas bandas que vienen de Estados Unidos, ¿en España había bandas concretas? Claro, en España lo que había eran bandas generalmente siempre de inmigrantes, aunque fuesen inmigrantes interiores, ¿no? Aquí, pues por ejemplo, yo qué sé, muy famosos eran los Ojos Negros en los años 60. Y estas bandas pues eran bandas de personas que cuyos padres venían de otros entornos rurales o de otras provincias y que bueno pues se juntaban, eran españoles pero se juntaban y demás, y bueno, estas bandas luego con el tiempo van llegando inmigrantes. Ya a finales de los 70 hay bandas en las que ya hay pues negros, magrebíes, junto con españoles, digamos, nativos. Y eso se va incrementando un poco a poco, ¿no? En los 90 y a los años 2000 pues tenemos estas bandas latinas, que muchos son rumanos, también hay españoles, es decir, pero sí que hay una gran presencia latinoamericana, ¿no? Pero vamos, estas bandas siempre han existido y bueno, ese elemento de la inmigración es normal porque también, claro, pues muchos inmigrantes pues vienen de la pobreza y demás, en barrios, a parar a barrios obreros o barrios marginales más duros. Entonces no es de extrañar que ellos pasen a formar parte de las pandillas tradicionales de los macarras, digamos, españoles, ¿no? Claro. Y por ejemplo la banda del Moco, que también has escrito sobre ella, nos has hablado sobre ella, ¿qué nos puedes contar de esta mítica banda? Hay muchas bandas del Moco, pero la más importante es la banda del Moco o la panda del Moco de unos pijos malos, ¿no? Que a mí me fascina la figura, ¿no? Que son pijos, pues eran pijos principalmente de Paseo de La Habana. Y bueno, que hacían full contact, artes marciales y demás, y bueno, eran muy malotes y bueno, representan un poco el arquetipo del pijo malo que luego con los años fue adquiriendo bastante importancia y fue fomentándose de algún modo, ¿no? Muchos jóvenes en los 90 pues iban un poco de pijos malotes porque se había creado de algún modo ese arquetipo del pijo de la panda del Moco, que era pues del año 80. Realmente eran parecidos, digamos, a los Cobra Kai de la película Karate Kid, ¿no? Eran los rubios estos cabrancetes que hacen karate. No lo digas por mí. No, para nada. Y pasa que los Cobra Kai aparecen en Karate Kid, que es de 1984, pero la panda del Moco eran del 80. O sea que ya probablemente fuese esa captura, digamos, cinematográfica. Tenía que ver con ya un movimiento internacional realmente que ocurría en distintos países en los que ya pues el karate tenía mucho era muy fomentado a través de Bruce Lee, el éxito de Bruce Lee, las películas de Bruce Lee. Entonces bueno, habían ese tipo de personajes un poco, digamos, un poco pijos, un poco malvados y tal, que había en Estados Unidos, había en España y había en otros países probablemente. Claro. Oye, ¿qué político te pegaría en esa panda del Moco? ¿Qué político? Bueno, pues de hecho se dice que Santa Cristina era el colegio de la panda del Moco principal y Pedro Sánchez iba a Santa Cristina, si no me equivoco. Entonces, bueno, ahí por lo menos en cercanía sí que tiene algo que ver, ¿no? Luego hay otros políticos del PP también
que bueno, según tengo entendido, pues también eran pijos malotes. ¿Me puedes decir algún nombre? Pues la verdad que ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero sí me han hablado de algunos de ellos que sí que eran pijos malotes, digamos que estaban por esa misma época, ¿no? Claro, claro. Oye, un político que formó parte, yo creo que diría yo, colectivo en esa Madrid de la que nos hablas, fue Tierno Galván. ¿Qué opinión tienes de su figura y de...? Pues la verdad es que, bueno, yo sé que era una persona muy querida, a mí me parece positivo el hecho de que fuese filósofo, profesor de filosofía, ya que yo estudié filosofía y a mí eso me gusta, pero bueno, la verdad es que no tengo gran opinión y no opinión porque tampoco lo sigo mucho y bueno, ahí hay visiones divergentes de su figura, ¿no? Algunos se lo cuestionan, otros no tanto. Yo me interesa, también soy persona que me gusta salir de noche, la verdad que me gusta que Tierno Galván sí que fomentó digamos, la noche en Madrid, porque bueno, pues quería vender una ciudad moderna y demás, ¿no? Y es curioso como en toda España realmente brotaron muchísimos pubs y bueno y mucha vida de noche, no solo en Madrid sino en muchos otros sitios, que realmente tenía que ver con yo creo que con el boom de natalidad que había entonces, que era pues los boomers, digamos, que se hablan en Estados Unidos de los años 40, 50, pues en España de los años 60, 70, y entonces había muchos más jóvenes entonces que ahora ya no hay mucho menos jóvenes, vamos, que antaño, ¿no? Claro. Oye, ¿qué tiene la noche que no tiene el día? ¿Por la noche todos los gatos son pardos? Pues sí, bueno, por la noche puedes divertirte mucho, también puedes encontrarte con mucha gente que son indeseables, ¿no? Pero bueno... ¿Cuál es el sujeto más indeseable que te puedes encontrar de noche? Pues no lo sé, la verdad. Es que ha cambiado todo tanto, no sé, de personas simplemente que resultan desagradables pero no necesariamente porque sean macarras, sino simplemente personas realmente indeseables porque te caen mal o les caes mal tú a ellos. Y también el mundo de la noche es un mundo también de egos, un poco, ¿no? Es como un mundo... un poco de espectáculo, ¿no? Entonces ahí sí que hay esos indeseables que a lo mejor te miran mal porque, yo qué sé, te tienen manía o cosas por el estilo. Para mí esos son los mayores indeseables que hay, más que realmente los macarras necesariamente, aunque también, por supuesto, pues están las peleas y demás, y bueno, pues hay piques en el mundo de la noche y en el mundo de la juerga sin un género de dudas, ¿no? Claro. Y de esta sociedad, ¿qué es lo que más echas de menos de aquella época en la que había tanta inseguridad, en la que a pesar de la inseguridad se salía mucho más, sí, los niños estaban por el parque aunque vieran jeringuillas por el suelo, y ahora no sale nadie? ¿Qué nos ha pasado? Hombre, yo creo que ahora yo echo de menos muchas cosas. La verdad que, bueno, yo he llegado a la conclusión de que siempre he conocido personas absurdas en mi vida cuando salía por ahí, pero es que fui el otro día al centro y ya esto era absolutamente patético, ¿no? Fui con un amigo y la única cervecería que encontré fue Liberia, que es la famosa cervecería donde paraba Tejero y donde los taxistas. Y bueno, estábamos tomando unas cervezas y de repente miré y veía ponía super masa madre. Entonces había muchos perros abrigados, había una mujer con un perro abrigado dentro de una panadería, que el pan te cuesta 8 euros o 6 euros, entonces le dije, oye, perdona, que el perro se le ha olvidado la gafa de sol, y no me entendió, pero poco después, pues otro chico con otro perro abrigado, con su abriguito, pues estaba dentro de la panadería viendo el móvil, sentado viendo el móvil, y yo, perdona, pero me hace gilipollas, o sea, es tonto el culo, ¿sabes? O sea, al menos en mi época los indeseables te miraban mal tomando una cerveza, pero hombre, irte a una panadería con tu perro abrigado a pasar el rato, me parece patético, ya me parece que es deprimente, me parece que creo que la tecnología está subnormalizando, dan pasos acelerados a las personas, y bueno, yo estoy totalmente en contra de esa tecnología y de esas tonterías, vamos, yo nunca en mi vida habría pensado en ir a alternar a una panadería menos de ese estilo. Claro, decimos que Iñaki no tienes smartphone, no. Es decir, no tienes WhatsApp, por supuesto. Podemos ver Estoy orgulloso de mostrarlo, la verdad que... A ver si salen cámaras. Viendo los efectos que tiene, pues la verdad que yo sigo con este. Y orgulloso de ello. Sí, sí. ¿Y cómo se quedaba entonces, claro, para los de mi generación? Sí, es curioso, ¿no? Bueno, quedabas en un sitio y la verdad es que hoy en día también lo que tiene que creas más necesidades, ¿no? Hoy en día, cuando no llega tu amigo, pues estás llamándolo, ¿no? Para ver si ya cuanto antes. Pero antes, bueno, pues quedabas en un sitio y hasta que aparecía, y a veces esperaban de más y te cabreabas y demás, y luego, claro, ibas a un festival o a un concierto, a donde fueses, si perdías a tu amigo, pues ya lo perdías, digamos, ¿no? A lo mejor había un punto de encuentro y demás, pero vamos, es verdad que, bueno, tampoco era tan necesario, realmente no tengo recuerdo de que fuese una cosa muy problemática esa, ¿no? Que ahora pues parece que eso te crea necesidades, te crea más ansiedad a veces que otra cosa, ¿no? Esas tecnologías, porque bueno, cuando llegas pues estás llamando y demás,
antiguamente te esperabas y punto, ¿no? Oye, aquí a la que le preguntan de dónde sale todo ese parné era el personaje del Jaro. Quizás es el mayor exponente, ese chico, busquen pues, su biografía, un chico de 16 años, le mata a un vecino con una escopeta, es el máximo exponente del macarrismo en España. No, sería un kinky más bien él, más que el macarrismo, pero vamos, es un fenómeno que está muy entrelazado. Bueno, sería un buen ejemplo de kinky con el vaquilla, con el torete. Y el Jaro pues representa también aquí en Madrid pues Kung Fu, el torete y el vaquilla son de Barcelona. Aquí de la misma época aproximadamente pues estaba el Kung Fu de Canillejas y el Jaro, que el Jaro además era también vivía por esta zona, era un chico que venía de un pueblo de Toledo, no recuerdo con un nombre, que de manera alcohólica, pero básicamente una loca, que pues atendía a la familia, a los niños, entonces estos niños pues iban a robar y tal. Y entonces, bueno, vinieron a Madrid desde el pueblo, representando algún modelo del lumpen proletariado que hablaría Marx, ¿no? Es decir, esas personas que vienen del pueblo a una ciudad que está industrializándose y que realmente aquí no encuentran gran cosa y que vivían pues aquí, un poco la zona de aquí cerca, de Franco Rodríguez y luego también en una época en Barajas y bueno, el chico era un chico muy joven, 15 años, yo creo que murió con 15 y comandaba pues grupos de delincuentes mayores que él y numerosos, o sea que capacidad de liderazgo tenía y se dedicaban pues a robar coches, a dar tirones, ¿no? Y a todo tipo de delitos, también por la zona de aquí, por la zona de Fuencarral, por la zona norte, digamos, sobre todo ellos, y también por la zona de Parque Berlín, Chamartín, que es donde murió. Qué personaje, Iñaki. Sí, es muy interesante además porque había hablado con un miembro de la Panda del Moco, de los Pijos Malos, y me dijo que una noche, robando en un garaje que todavía existe de Parque de Berlín, se encontró con el Jaro. Y al principio no me lo creía mucho, pero resulta que luego efectivamente, independientemente, se sabía que el Jaro de hecho hacía ese tipo de... entraba en garajes por la noche y además en particular por esa zona misma. Joder, qué cosas. Oye, vamos a terminar mandándole un mensaje, sobre todo a esa clase política que ahora destila ese macarrismo, que nos quiere vender ciertas motos y que no sé si las vamos a comprar. Pues bueno, yo solo diría que intenten ser más civilizados, que sean más educados y que sean quizás más honestos, pero bueno, que no traten de polarizar a la población y a través de esa grosería y ese tipo de conductas, ¿no? que están cultivando, que son de niñatos y de gente que no vale la pena, la verdad. Oye, ¿el feminismo es otra pandilla? Pues bueno, el feminismo la verdad que está autodestruyéndose, ¿no? El feminismo tal y como se ha comportado en estos tiempos, ¿no? También hay que entender que las palabras tienen un significado, luego el referente, que es el objeto real al que representan, puede hacer otra cosa, ¿no? Yo puedo decir que soy, yo qué sé, pacifista, ¿no? Y luego me digo a las hostias por la calle, ¿no? Entonces, yo represento el pacifismo, ¿no? Pero bueno, ese feminismo, pues la verdad es que yo creo que es obsoleto, es tan absurdo que se está autodestruyendo, que está haciendo ridículo hasta tal nivel, que es totalmente, pues, autoritario, censor, etcétera, y bueno, yo creo que es un fenómeno que está pasando ya, que está pasando a mejor vida, y es normal, no puedes estar fomentando todo el rato una marca sin parar porque la gente acaba cansada, ¿no? Es decir, Coca-Cola durante años, pues la gente va a decir, oye, mira, me apetece comprarme una Pepsi o comprarme una Fanta de naranja, pero voy a dejar la Coca-Cola para que se la tomen otros, ¿no? Irene Montero, ¿qué sería? ¿Una macarra, una kinky, una...? Yo creo que es una incompetente más que nada, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Simplemente una persona incompetente que ha demostrado varias veces, de hecho parece un agente provocador, ¿no? Parece lo que es un agente introducido por la derecha para destruir el feminismo de dentro, ¿no? Porque vamos, ya ha hecho varias cagadas espectaculares, ¿no? Entre otras, bueno, una muy graciosa es cuando hacen un cartel sobre el cuerpos no normativos, roban las imágenes a las personas con cuerpos normativos y encima le ponen una pierna a una. Sí, sí. Es decir, que no tenía pierna, es un cartel sobre cuerpos no normativos, es decir, sin pierna, y entonces le roban la foto a la que no tiene pierna y le colocan una pierna, lo cual ya es totalmente absurdo. Ya luego cuando hace una ley contra las... porque va a salvar al universo de las violencias sexuales, ¿no? Pues resulta que gracias a ella, pues cuando es avisada una y otra vez por distintos organismos, aplica esa ley y resulta que los violadores salen antes de la cárcel, ¿no? Y ahora pues tiene que reformar eso. Que sola y borracha quiere llegar a casa. Sí, bueno, eso es... pues sí, pero bueno, también un mundo ilusorio, ¿no? Es como si yo me fuese al gueto más chungo de Nueva York en los años 70 y dijese, yo quiero que un Rolex y con cadena de oro. Bueno, yo también quiero que los leones no me coman cuando tienen hambre, ¿sabes? Pero bueno, eso es una estupidez, ¿no? Absoluta. Es decir, el mundo es el mundo. Es decir, y además eso incita a algo horrible, que sería pues un mundo lleno de cámaras en el que todos hay una vigilancia absoluta, ¿no? Es decir, tienes que saber que hay ciertos puntos de incertidumbre y incertidumbre la libertad también, ¿no? Es tener libertad. Es decir, no existe un mundo en el cual
tú puedas ir, pues, no sé, pues eso, como te digo, pues con mis roles de oro y con mis cadenas de oro, tengo que tener cuidado. Eso no significa que sea culpa mía, evidentemente es culpa de aquellos que me atacan y me roban. Pero bueno, evidentemente ese es un mundo estúpido de niños pequeños, infantilizados, ¿no? Que además son gente que viene de familias protegidas y demás, que se creen que el mundo es el salón de su casa y el mundo es el salón de tu casa. Iñaki, eres muy grande. Tú sí que eres grande. Muchísimas gracias de verdad, porque nos has arrojado mucha luz. Muchas y te esperamos pronto con tu siguiente libro, con el proyecto que tengas. Muy bien. Aquí te tenemos, Iñaki. Pues pasamos ya a otro tema, un tema también que nos gusta mucho aquí en La Burbuja. Ya saben que cada día se van a ir acostumbrando al formato del programa, que nos lo hemos traído aquí a Periodista Digital. Y este jueves, todos los jueves, van a tener sección de cine con el profesor Luis Ruiz de Asúa. Cine clásico, cine que les recordará pues a lo mejor a sus padres, a sus abuelos, pero que viene bien traer a nuestro siglo, viene bien traer a nuestros días. Y ya tenemos al profesor Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches, Josué, ¿qué tal? Aquí estamos, la noche de Reyes. Una noche mágica, una Absolutamente. noche, la mejor noche del año. Pues el cine, la verdad que ha tratado este tema en alguna ocasión, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hoy hemos preferido escoger una película, no exactamente del Día de Reyes, pero una película muy apropiada para ver el Día de Reyes, porque es una película de aventuras, probablemente la mejor película de aventuras jamás filmada. Qué bueno, qué bueno. Oye, me pone usted en incertidumbre porque realmente he visto grandes películas de aventuras. Usted sabe que yo soy fan del hombre que pudo reinar, pero yo creo que nos trae otra película en este caso. ¿Qué película nos tiene para regalar? Bueno, en una noche como esta creo que es muy recomendable volver a los viejos clásicos y en concreto hoy vamos a hablar de una película que además de ser una película entretenidísima, de aventuras, con probablemente el mejor comienzo, uno de los mejores comienzos de la historia del cine. Es una película que transmite unos valores muy a reivindicar en este año 2023 y en nuestra época en general. Entonces hoy vamos a hablar de Boyest. Hombre, Boyest, buena película. Es una película, un peliculón del año 1939, una producción de la Paramount, dirigida por un director que a mí me encanta, que es William Bellman. Entonces William Bellman era de esta categoría, de este tipo de directores de la época, que tenían obras maestras en multitud de géneros. Por ejemplo, William Bellman es el director del Enemigo Público, cine de gángsters 100%. Es el director de dramas, como la versión del 37 de Ha nacido una estrella. Es el director de películas bélicas, como Todos somos seres humanos. Una película, por cierto, que fue loada por ni más ni menos que Eisenhower, el futuro presidente de Estados Unidos. Y es el director de auténticas joyas de westerns, de películas del oeste, como The Oxbow Incident, como El cielo amarillo o como Caravana de mujeres, ¿no? Pero es que además este director, como tantos de aquella época maravillosa, su propia vida podía haber sido argumento de una película de Hollywood. Porque este hombre, después de multitud de expulsiones de institutos, de un carácter muy rebelde cuando era joven, pues resulta que, impulsado por su amor a la aviación, se alistó ni más ni menos, se enroló en el ala aérea de la Legión Extranjera Francesa y posteriormente formó parte de la mítica escuadrilla Lafayette que luchó en la Primera Guerra Mundial en los cielos de Europa. Allí fue herido, fue condecorado con la Cruz de Guerra Francesa y al volver a Estados Unidos pues plasmó en sus películas todas esas vivencias. Por ejemplo, él ganó el Oscar en el año 28 por Wings y en concreto su experiencia en la Legión Extranjera Francesa le vendrá bien para esta película de la que vamos a hablar, esta joya titulada Boyest, año 39, una producción de la Paramount. Bueno, estamos viendo ahora mismo imágenes, bueno, ahora se nos acaban de ir, pero estamos viendo las imágenes de la película. Bueno, ya sabe que nos gusta hablar del reparto, nos gusta hablar del guión, pero vamos a empezar a hablar primero del argumento. El argumento, ¿de qué va esta película sin destriparla? Siempre no nos gusta hacer eso que llaman los cursis spoiler. Spoiler, no, eso nunca. El argumento es maravilloso porque es que el inicio va a empezar con un proverbio árabe. Un proverbio árabe que dice así. Dice que el amor de un hombre por una mujer es creciente y decreciente como la luna, pero el amor de un hermano por su hermano es constante como las estrellas y dura como la voz del profeta. Es decir, es un inicio espectacular, pero es que lo mejor va a venir ahora, porque vemos a un fuerte en medio del desierto y un destacamento de la Legión Extranjera Francesa que llega a ese fuerte. Entonces, ese fuerte, en lo que ya digo que es uno de los inicios más espectaculares de la historia del cine, tiene en todos sus puestos de tirador, están ocupados por cadáveres.
por cadáveres en posición de disparar. Entonces, este destacamento de la Legión extranjera, el oficial al mando, entra en el fuerte y se encuentra con todos los cadáveres. Y ve que uno de ellos tiene asida en la mano una nota dirigida a Scotland Yard, en la que indica que él, en esa nota dice que él fue quien robó el zafiro conocido como el agua azul de Brandon Abbas. Entonces, en ese momento, los tuaregs atacan, ese destacamento se refugia en un oasis cercano y desde ese oasis ven cómo arde el fuerte. Entonces, estos sucesos pues inexplicables van a ser relatados, la explicación de ellos va a venir dada en el resto de la película. Entonces, nos vamos a retrotraer 15 años atrás a un lugar, a una mansión inglesa llamada Brandon Abbas, en la que viven la dueña, que es Lady Patricia, con 3 hermanos huérfanos, a los que ha adoptado, que son los hermanos Jest. Y va a vivir también ahí el heredero, que es un niño repelente y repipi llamado Augustus, y una niña encantadora que se llama Isabel. Entonces, estos hermanos y la niña Isabel van a vivir pues una infancia estupenda, de aventuras, de juegos, de combates vikingos en el estanque, de funerales vikingos. Ellos escenifican un funeral vikingo con la nave ardiendo, con el guerrero muerto, con un perro a sus pies y con el toque de corneta. Juegan a ser los caballeros del rey Arturo. Es decir, es una infancia idílica que, sin embargo, esa vida idílica pues se va a ver abruptamente cortada cuando crecen. Y en un momento dado ellos piden a su tía que les enseñe el mayor tesoro que tiene esa mansión, que es un zafiro llamado el agua azul. Entonces ella se lo va a enseñar, está escondido en una cripta y se lo enseña. Y entonces cuando se lo está enseñando, resulta que se apaga la luz. Se va la luz unos segundos y cuando vuelve la luz el zafiro ha desaparecido. Y claro, uno de ellos lo ha robado. Entonces la tía dice que inmediatamente tienen que devolver ese zafiro, que va a dejar la caja toda esa noche ahí para que el ladrón la devuelva, porque si no va a tener que llamar a la policía, a Scotland Yard. Entonces esa misma noche el hermano mayor se fuga, dice que es él quien ha robado el zafiro, y sus otros 2 hermanos, que seguían por un código de camaradería y de colaboración mutua, van a deducir que su hermano se ha fugado a la Legión extranjera francesa, único lugar donde puedes permanecer oculto y seguir viviendo una vida de aventuras. Entonces ellos se van a alistar también y van a acabar los 3 en la Legión extranjera, en un fuerte en medio del desierto, en unas condiciones muy duras y con una disciplina férrea impuesta por un sargento terrible, que es el sargento Markov, que va a hacer la vida imposible a estos 3 hermanos. Y entonces, a partir de aquí, no vamos a destripar más, se van a desencadenar toda una serie de sucesos que van a explicar ese impresionante comienzo que hemos relatado y que nos van a dejar un sabor de boca estupendo, porque es una película de aventuras en la que no falta absolutamente de nada. Qué bueno, qué bueno. Siempre nos pone usted, ya sabe, la miel en los labios para que podamos ver esa película y poder disfrutarla, o bien esta noche de Reyes, o si no, en estas próximas fechas. Ahí con los sargentos duros, los que nos encontramos en la vida, que nos meten caña, ¿verdad, profesor? Sí, es una figura que ha sido muy tratada en el cine. Pero en este caso es un sargento durísimo, el sargento Markov. El sargento Marco. Vamos a hablar del guión. ¿Qué le parece el guión de esta película? Yo sé que usted todas las películas que nos trae son maravillosos, pero yo creo que en esta concretamente, con toda la acción que tiene, pues cobra una vital importancia. Por supuesto que sí. Esta película tiene varias versiones. Esta es la segunda, una versión muda en el año 26, hubo otra posteriormente en el 66, hubo una adaptación para la televisión, hubo una adaptación a teatro de Orson Welles y Laurence Olivier, ni más ni menos, pero la mejor sin duda para mí es esta. Entonces, esta película viene de una novela estupenda, buenísima, que no desmerece para nada la película, escrita por Percival Christopher Wren, un autor inglés que vivió en esa época victoriana, de final del Imperio, del inicio del siglo XX también, que va a escribir una trilogía sobre la Legión extranjera francesa, encabezada por esta novela, por Boyes, después vendría Boissaberg y después vendría Boideal. Entonces, estas novelas publicadas en España, en Editorial Juventud, en Editorial Valdemar, el año pasado, sin ir más lejos, Zenda publicó una edición estupenda en su colección de aventura, prologada ni más ni menos que por Arturo Pérez Reverte. Bueno, esta novela va a ser adaptada en un guión de Robert Carson y es una novela que ya digo que es muy, muy recomendable. Entonces, no quería olvidarme de decir que estos acontecimientos que he relatado del inicio de la película, con esos tiradores muertos apostados que son impresionantes, pudieron ser reales. Pudo ser que P.C. Wren cogiera esa información de las memorias de un soldado francés, de un tal Frédéric Martin,
que por lo visto vivió una situación parecida en África. Bueno, centrándonos ya en el reparto, es un reparto de los mejores posibles en esa época, en el año 39. Por mencionar algún actor, podemos empezar por una actriz, por la chica, por la bella Isabel, que es Susan Hayward, que es una actriz que ganaría el Oscar en el año 58 por Quiero vivir, y es una actriz que va a morir muy joven porque va a participar de ese rodaje maldito que fue la película del Conquistador de Mongolia. Y ya sabes, Josué, que en esta película la mayoría de los que participaron en ella murieron de cáncer en los años siguientes porque por lo visto la rodaron en el desierto de Utah y estaba ese desierto contaminado de polvo radiactivo. Y Susan Hayward fue una de las que murió como consecuencia de aquello. Después tenemos, por ejemplo, podríamos hablar de Brian Donlevy, que es ese terrible sargento Markov, que es un actor de carácter, con un rostro muy adecuado para papeles duros, un actor que hemos visto en el experimento de Dr. Quatermass, por ejemplo, en La llave de cristal, en Agente Especial, en El beso de la muerte. Bueno, un actor muy característico que estamos viendo precisamente en este momento, estoy viendo las imágenes que aparecen. Pero vamos a centrarnos en los tres hermanos Yes. El menor, que es Digby, es en Robert Preston, un actor pues, que hemos visto en películas como Víctor Victoria, Policía Montada del Canadá. Pero los dos papeles más importantes son los dos hermanos mayores. Quería detenerme un momentito en los dos hermanos mayores, que son John, que es protagonizado por Ray Milland, que es un actor que a mí me encanta, que los aficionados al cine recuerdan, yo creo que especialmente por tres obras maestras. Una es esta, pero luego tiene una película impresionante de Billy Wilder, que es Días sin huella, donde hace el papel de un escritor alcohólico que le valió ganar el Oscar. Y luego es ni más ni menos que el marido de Grace Kelly en Crimen Perfecto, la mítica película de Hitchcock, ese marido que quiere matar a Grace Kelly, con quien, por cierto, tuvo un flirteo un romance durante el rodaje. Entonces Ray Milland aquí pues lo aborda en ese papel de hermano que se sacrifica, que abandona a su amor, a Isabel, por irse a la Legión Extranjera Francesa para colaborar, para ayudarse mutuamente con sus hermanos. Y bueno, es un papel memorable de Ray Milland. ¿Y quién es el hermano mayor? ¿Quién es Bo Yes? Bo Yes no podía ser otro que uno de los grandísimos actores de la historia del cine, un mito, para mí uno de los 5 mejores, el prototipo de héroe americano, de personaje que tiene un código moral estricto, que sabe siempre lo que tiene que hacer, que siempre hace lo correcto, pese a quien pese, y es que estamos hablando del gigante Gary Cooper, el más grande, un actor pues que hemos visto en multitud de obras maestras, El honor del capitán Lex, El sargento York, en Veracruz, en Sol ante el peligro, bueno, en cientos de películas, yo creo que participó en cientos de películas, Gary Cooper, todas ellas buenas, con ese rol de hombre bueno, de hombre que sabe lo que tiene que hacer y que le da igual las circunstancias adversas en las que se desarrolle su vida para hacer lo correcto. En El manantial, por ejemplo, ese papelón, ¿no? En fin, un grandísimo Gary Cooper, digno protagonista de una joya como esta de Boyes. ¿Hay algún Gary Cooper, profesor, en nuestros días? Pues esa pregunta que usted me hace, se la hace Tony Soprano, en esa grandísima serie de Los Soprano, cuando él dice que frente a este mundo lleno de estos tipos tan quejicas, él echa de menos a Gary Cooper, ¿no? Dice, ¿dónde está Gary Cooper? ¿No? Había una película de Pilar Miró que decía Gary Cooper que estás en los cielos, ¿no? En los cielos. Pues no voy a blasfemar, pero vamos, le entiendo perfectamente porque se le echa de menos. Profesor, y para acabar, ¿por qué tenemos que ver esta película en 2023? Que ya estamos en 2023, que ya hemos llegado hasta aquí, vamos a seguir nadando y remando. ¿Por qué tenemos que ver esta magnífica película de aventuras? Bueno, esta película hay que verla primero por eso, porque es una de las mejores películas de aventuras jamás filmadas. Ese inicio espectacular, todo aficionado al cine tiene que saborearlo porque es impresionante. Es una película que yo creo que es probablemente una de las mejores películas de aventuras jamás filmadas, como he dicho antes. Pero hay que verla también porque transmite toda una serie de valores que creo que son muy necesarios de reivindicar en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Esto es una película de honor, de lealtad, de caballerosidad, de amor, y sobre todo es una película de un amor infinito entre hermanos que están dispuestos al sacrificio máximo para ayudarse unos a otros. Y además es una de esas películas que creo que hay que ver con niños, con jóvenes, y más en estas fechas. Una película de esas que cuando eras niño te apetecía acabar de verla y jugar a ella.
de jugar a ese fuerte que está rodeado por los tuarés, con esos tiradores fantasmagóricos, de jugar a esos funerales vikingos después de un combate naval, de jugar a ser un caballero del rey Arturo, ¿no? Es decir, de trasladarte a esa mansión maravillosa de Brando Navas y jugar con los hermanos Yes e Isabel en esa infancia que consideramos que es idílica. Vean, por favor, esta película porque no les va a defraudar. Es una auténtica joya. Isabel, ¿cuántas hay por ahí? La verdad que, profesor, muchísimas gracias por estos regalos, por esta película, porque de verdad que usted nos devuelve la ilusión y la visión de un niño, que no debemos de perderla nunca. Para acabar, recuérdenos título de la película y alguna manera de encontrarla o de poder verla en alguna plataforma, ¿cómo podemos llegar hasta ella? Sí, la película es Boyes, Bello Gesto en francés, es del año 39 y está en plataformas. Yo, por ejemplo, sé que está en Filmin, por ejemplo. Está esta película y me imagino que estará más. Es un clásico que es muy fácil de ver. Perfecto. Ay, profesor, muchísimas gracias por debutar en La Burbuja. De verdad, que estamos aquí. ¿Ha visto? ¿Qué le parece? Encantado. Espero estar la semana que viene con ustedes ahí en persona. Aquí a mi vera. Gracias, profesor. Disfrute de la Noche de Reyes, que a usted le van a traer buenas cosas. Ya verá. El Rey Melchor. Eso espero. Igualmente. Gracias, de verdad, gracias. Pues nosotros lo acabamos, de verdad. Gracias por estar en este programa. Compártanlo, a lo mejor no lo están viendo la Noche de Reyes y lo están viendo ya el propio día por la mañana. Bueno, pues compartan este vídeo, páseselo a mucha gente para aprender de macarras, para acabar con este gobierno y para pasar un buen rato de cine, porque esto es La Burbuja, es disfrutar y a la vez denunciar las tropelías, los machaques que nos tienen en el gobierno. Pues todo eso lo denunciamos aquí y solo aquí en La Burbuja. Dentro de poco iremos añadiendo más entrevistas políticas, más tertulianos. Realmente, ya les digo, vamos a ir cogiendo ritmo, vamos poquito a poquito, piano a piano, pero cogiendo esa velocidad de crucero que nos va a llevar a la gloria, nos va a llevar a conseguir una España más próspera y una España más unida. Como siempre digo, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga. Feliz Día de Reyes.